¿Qué me dirían si les digo que lo que sabíamos hasta ahora era incorrecto? Que hace tan solo algunos días salió un estudio de investigación que fue tendencia. Ese estudio demostraría que el SARS-CoV-2, el virus que produce la enfermedad COVID-19, no sería una enfermedad principalmente pulmonar, sino una enfermedad principalmente vascular. La idea es que al finalizar esta charla, el pizarrón quede más o menos de esta manera. Para entender este estudio tan complejo, es necesario hablar previamente de 2 o 3 detalles de la fisiología, es decir, del funcionamiento normal del organismo. Nosotros creíamos hasta ahora que el virus ingresaba al organismo y dañaba principalmente el pulmón, y a partir de ahí, a través de el daño y la hipoxia pulmonar, a todo el organismo. Esa era la hipótesis hasta el momento. Hablaremos de eso en brevísimos minutos. Después les explicaré muy necesariamente, para entender este estudio, cuál es la función de los vasos sanguíneos, principalmente del endotelio, inflamación, trombosis y vasodilatación o vasoconstricción. Hablaremos de eso en detalle acá. Luego hablaremos rápidamente de la función de las mitocondrias y finalmente les comentaré qué mostró este estudio cuando la proteína S del virus se une a la proteína ECA2 a través del daño mitocondrial, a través del cambio del metabolismo de la célula y a través de la afectación de ciertas enzimas. Tampoco dejaremos de lado a lo que produce la internalización de la ECA2. Recuerden que si esta charla les resultó útil, síganos en nuestras redes sociales, dennos un like, dejen su comentario aquí de qué quieren que les hablemos. Nosotros siempre leemos los comentarios. Hablemos rápidamente de la hipótesis hasta el momento. Hasta ahora, lo que pensábamos o lo que sabemos es que el SARS-CoV-2 ingresa a través de las vías respiratorias principalmente, a través de los aerosoles y gotículas un poquito más grandes, y llega a el tracto respiratorio superior e inferior. Ahí los virus interaccionan con su receptor, la ECA2, ingresan a las células, por ejemplo en este caso del pulmón, las inflaman, generan inflamación, detritus, líquido, los pulmones se inflaman y luego todo el organismo, a expensas de hipoxia, a expensas de inflamación, se inflama también, falla multiorgánica y muerte en algunos casos de los pacientes, sobre todo aquellos con comorbilidades. Este estudio, que salió hace tan solo algunos días, muestra lo siguiente. Observen. En primer lugar, hablemos rápidamente de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos están esquematizados aquí. Fíjense que dentro de ellos están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Estos se denominan elementos formes. Los elementos formes viajan por el centro de los vasos sanguíneos y generalmente en vasos sanguíneos sanos no tienen contacto con la pared, ya que en esta pared, es decir, en la periferia de los elementos formes, viajaría el plasma. Esto permitiría que no haya roce entre los elementos formes y estas células. Estas células que recubren a los vasos sanguíneos se llaman células endoteliales. Las células endoteliales cumplen un sinnúmero de funciones. Las más importantes son 3 y vamos a hablar a continuación. En primer lugar, regulan el proceso de inflamación. ¿Cómo lo hacen? Bueno, fíjense, los elementos formes, en este caso los glóbulos blancos, viajan por el medio de lo que vendría a ser la sangre, que está compuesta por elementos formes y por plasma. Esos glóbulos blancos no suelen tener contacto con las células endoteliales. ¿Por qué? Porque estas células endoteliales liberan una serie de sustancias que evitan que estos elementos, estos glóbulos blancos, tengan contacto con ellos. Y por otro lado, siempre y cuando el endotelio, es decir, las células que recubren a estos vasos sanguíneos, estén sanas, el endotelio es liso y no permite la adherencia de estos glóbulos blancos. Si por alguna razón hubiera daño del endotelio, hubiera inflamación, se rompería el endotelio o lo que fuera, o el endotelio fuera invadido por un virus, este endotelio perdería esta capacidad de repeler a los glóbulos blancos y expondría lo que está por debajo. Esta matriz no produce sustancias
que eviten la adherencia. Es decir, cuando el endotelio es dañado o cuando el endotelio no funciona correctamente, predominan las sustancias que son proinflamatorias. Estos glóbulos blancos van a llegar, se van a adherir, primero hacen como una especie de rolido, giran a través del endotelio, luego a través de este endotelio roto se pegan, liberan sustancias que atraen más glóbulos blancos y esto se genera un círculo vicioso donde los glóbulos blancos liberan sustancias que atraen más glóbulos blancos que finalmente atacan y generan más y más inflamación. Es decir, primera función del endotelio, regular la inflamación. Ahora, veamos la segunda función del endotelio, que tiene que ver con evitar la formación de trombos. El proceso es muy parecido. ¿Qué ocurre? Las plaquetas viajan por el medio, no tienen contacto con el endotelio, pero cuando el endotelio es dañado, adivinen qué. Claro, se expone la matriz que está debajo del endotelio, esta matriz atrae a las plaquetas y sobre todo el daño endotelial hace que este endotelio, valga la redundancia, deje de generar ciertas sustancias que repelen a las plaquetas. Es un momento propicio para que ellas se peguen y atraigan de nuevo a más plaquetas que van a pegarse unas a otras y finalmente van a formar un coágulo. Otra de las grandes funciones de los vasos sanguíneos del endotelio en realidad es darle un tono al vaso. ¿Qué quiere decir esto? Vasodilatar cuando necesita más sangre ese tejido. Supongamos que acá se encuentra el riñón. Bien, la sangre está llegando y hay veces que el riñón necesita más sangre. Entonces, ese vaso se va a abrir. ¿Cómo se va a abrir? Porque el endotelio va a generar unas sustancias que van a actuar en unas células que están acá abajo, que son unas células musculares, y estas células musculares se van a relajar o por lo contrario se van a contraer. Por ejemplo, si yo tuviera una hemorragia y estuviera perdiendo sangre, mi organismo trataría de conservar la sangre para los órganos nobles, por ejemplo el cerebro y el corazón. Entonces cerraría los vasos sanguíneos de, por ejemplo, la piel, por eso quedamos pálidos, porque al cerrar los vasos sanguíneos de la piel para conservar la sangre de nuestros tejidos más importantes, cerebro, corazón, etc., lo que estoy haciendo es evitar que llegue sangre a tejidos que no necesitamos en ese momento y darle prioridad a aquellos que son vitales. Esto ocurre. ¿Por qué? Porque el endotelio actúa o dilatando o vasocontrayendo. Una de las principales sustancias que actúan en esto es el óxido nítrico. Lo nombro a propósito porque vamos a hablar enseguida. Este óxido nítrico no solo es un potente vasodilatador, sino que contribuye a evitar la formación de trombos y a evitar la inflamación. Y también es un antioxidante. Les digo esto ¿por qué? Porque el estudio mostró lo siguiente. El SARS-CoV-2, el virus que produce la COVID-19, tiene tropismo, es decir, ingresa o puede ingresar a las células tanto pulmonares, pero también a las células endoteliales, mediante su receptor LK2. Los investigadores de este estudio lo que tomaron fue simplemente la proteína S, esta proteína, y la colocaron en lo que se llama un pseudovirus. Rápidamente, un pseudovirus, imagínense como una especie de virus zombie. Es un virus que contiene en su superficie solamente la proteína S, pero no contiene material genético capaz de replicarse. Bien, entonces, introdujeron a estos pseudovirus a hámsters, a ratas. Bien, y se fijaron qué pasaba. Lo primero que vieron era en la microscopía era que los tabiques pulmonares se inflamaban, se engrosaban, dice el estudio. Y cuando empezaron a ver a nivel molecular qué pasaba, fíjense, acá tengo una célula endotelial grande. Cuando ellos veían que el SARS-CoV-2 se unía al receptor EK2, ocurrían una serie de cambios que ellos las estimaron por la presencia o ausencia o el aumento o la disminución de ciertas sustancias que no vienen al caso. Igual les dejo el estudio en la descripción para que puedan leerlo, es bien complejo. Cuando el SARS-CoV-2 o el pseudovirus este a través de la proteína S se une a las células endoteliales, hay una organela fundamental dentro de las células endoteliales y dentro de todas las células de nuestro organismo, que se llama mitocondria. La mitocondria es una organela excepcional, de hecho tiene material genético propio, se divide por su cuenta, inclusive una curiosidad, el material genético de ella, el material genético mitocondrial proviene de la madre. ¿Bien?
Estas mitocondrias son las encargadas de generar energía. Esa energía está en forma de ATP. ¿Cómo lo hace? A través de la utilización de ácidos grasos, glúcidos e incluso aminoácidos, con la utilización de oxígeno, es decir, la respiración aerobia. Recibe un oxígeno y como desecho da lugar a dióxido de carbono y gran cantidad de moléculas de ATP, que son las moléculas por excelencia utilizadas como energía. Cuando el SARS-CoV-2 o el pseudovirus en este estudio se unió a la ECA2 a través de su proteína S, se vio varias cosas que ocurrían en él. Fíjense, en primer lugar, lo que ocurría era que al unirse las mitocondrias dentro de las células endoteliales sufrían un proceso que se llama fragmentación. La fragmentación impedía la formación de ATP por parte de las mitocondrias. Al disminuir la cantidad de ATP de parte de las mitocondrias, nuestro organismo sigue necesitando ATP, pero esta vez lo hace, como las mitocondrias están dañadas, a través de un mecanismo sin oxígeno, se llama mecanismo anaerobio. Este mecanismo anaerobio tiene muchos desechos que producen, primero, menos cantidad de energía y más cantidad de acidificación. Esto produce inflamación y destrucción de nuestras células endoteliales. Bien, entonces, primer concepto, la unión de la proteína S a la ECA2 produce fragmentación de las mitocondrias, con disminución de la energía, utilización de los glúcidos por el mecanismo anaerobio, acidificación y menor cantidad de energía. Esa menor cantidad de energía produce algunos cambios celulares que llevan a la muerte o a la destrucción de la célula. Primera cuestión. La segunda cuestión, se empieza a destruir, fíjense, si esto es un terrón de azúcar, empieza a haber glucólisis. ¿Por qué? La glucólisis, bueno, porque rápidamente yo necesito gran cantidad de energía y no dispongo ya, o las mitocondrias no funcionan de manera adecuada. Esta destrucción de los glúcidos lleva a lo mismo que ocurría antes, acidificación y menor cantidad de energía. Y lo tercero que ellos vieron es, fíjense, dentro de las células endoteliales existe una enzima que se llama óxido nítrico sintetasa. Esta enzima es capaz de producir el óxido nítrico. ¿Se acuerdan? El óxido nítrico, un potente antiinflamatorio, evita los trombos, pero principalmente produce la vasodilatación. Bueno, al disminuir la enzima que produce el óxido nítrico o al dañarse esta enzima, lo que hay es menor vasodilatación. Ahora ustedes imagínense, un tejido inflamado por un virus necesita más o menos oxígeno, necesita más oxígeno, necesita más nutrientes, necesita que los glóbulos blancos lleguen, necesita que las plaquetas lleguen. Ahora, si yo no puedo vasodilatar esa porción, ¿qué voy a hacer? Bueno, cuando no ocurre vasodilatación, ganan las moléculas que producen la vasoconstricción. Entonces, ¿qué va a haber? No va a haber vasodilatación, sino que va a haber vasoconstricción. Esa vasoconstricción va a llevar a empeorar el daño que está ocurriendo en ese tejido, llámese pulmón, llámese riñón, etc. Por otro lado, al haber menos óxido nítrico, la inflamación va a aumentar y la formación de trombos también va a aumentar, como también el daño por el oxígeno. ¿Por qué? Porque va a haber menos antioxidantes. Fíjense, esto va a llevar a la muerte de la célula endotelial, proceso llamado endotelitis. Permítanme corregir una cosa, la endotelitis no es la muerte, sino que es la inflamación o la destrucción de las células endoteliales. La endotelitis, ¿qué va a hacer? Que yo les dije que hay debajo del endotelio. Estas sustancias o estas moléculas, este tejido que es proinflamatorio, protrombótico, es decir, lo que voy a tener es una inflamación. Si ese vaso está en los pulmones, va a ocurrir rápidamente que el líquido se junte en los pulmones y a que a la persona le cueste respirar. Si está en los riñones, va a ocurrir injuria renal aguda. Si está en el corazón, va a ocurrir miocarditis. Y esto los investigadores lo demostraron solo con la proteína S. Imagínense lo que pasa si además de la proteína S ingresa a nuestro organismo el virus, que genera más inflamación y más destrucción del tejido. ¿Qué quiero decir? Este estudio tomó simplemente la proteína S y demostró que la unión entre la proteína S y su receptor ECA2 desarrolla todo
este proceso de cambios en la célula endotelial que la lleva a la destrucción. Y fíjense un detalle más, cosa que ya sabíamos hace rato. Cuando la proteína S se une a la ECA2, este receptor se internaliza y desaparece de la membrana. Ahora, hay dos tipos de ECA, la ECA1 y la ECA2. La ECA1 es proinflamatoria, pero hay un equilibrio entre la cantidad de ECA1 y ECA2. Ahora, si yo les dije que cada vez que el SARS-CoV-2 ingresa a una célula hace desaparecer un receptor de ECA2, ¿quién va a quedar más? La ECA1. Entonces, una vez más inflamación. El proceso de inflamación se perpetúa. Este estudio lo dice claramente, que ellos han podido demostrar en in vitro y en procesos preclínicos, es decir, en animales, que ocurre esto. Hace falta más detalles para estar seguros del tema. Sin embargo, está claro que el SARS-CoV-2 o que la proteína S es proinflamatoria y que dañaría el endotelio. Esto explicaría gran cantidad de cosas, sobre todo, por ejemplo, la presencia tan marcada de trombos que ocurre en esta enfermedad. Un último detalle. Los no creyentes de las vacunas han utilizado esta información para decir que como las vacunas generan la proteína S, esto generaría daño. Básicamente, la cantidad de proteína S que se genera con las vacunas es ínfima y no puede producir este proceso. Por otro lado, los anticuerpos que nosotros generaríamos contra la proteína S no solo evitarían la infección por evitar que el SARS-CoV-2 se una a su receptor, sino que otra cosa, todo este proceso, fragmentación mitocondrial, glucólisis, disminución del óxido nítrico, endotelitis, inflamación, formación de trombos. Esto explica por qué las vacunas no solo evitan la infección, sino padecer patologías graves. De nuevo, es un gran hallazgo este estudio para investigaciones futuras, ya que explica muchas cosas que hasta el momento no podíamos explicar. Recuerden que si esta clase les resultó útil, denle like, síganos tanto en YouTube, denle clic aquí, como en el resto de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Les mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Hasta luego.